Bueno, podemos empezar entonces. Buenos días a todos. Hola, buen día, compañero. Buen día, buen día. Vamos, una primera aclaración. Es un tema muy vasto. Liberalismo, socialismo y peronismo realmente daría para, no sé, no una charla de 30 minutos como pretendemos ahora, sino para mucha charla. Pero yo la voy a encarar desde dos puntos de vista. Uno, desde el punto de vista económico. No vamos a buscar un análisis filosófico, ideológico. Imagínense, sobre el liberalismo se han escrito cientos de libros y también sobre el socialismo. Desde entonces vamos a verlo desde el punto de vista económico y además desde un punto de vista práctico. Voy a tratar de ir a lo que es, desde mi punto de vista, lo esencial, en tanto uno como otro andamiaje teórico, y después en lo que implica eso para la construcción de una política económica. ¿Qué significa para la política económica? El liberalismo y el socialismo no son categorías puras, en realidad hay gradientes. Cuando uno mira liberalismo, tenemos desde el liberalismo extremo, este nuevo anarcocapitalismo, el neoliberalismo, hasta diferentes tipos de compromiso del liberalismo, o sea, diferentes combinaciones de políticas. Nosotros vamos a ir al modelo puro. Y lo mismo pasa con el socialismo. Cuando vemos esto, también hay un gradiente de lo que es el extremo, el comunismo, o mejor dicho, el marxismo, cuya expresión política fue el comunismo, hasta diferentes gradientes de mayor o menor intensidad de cuestiones ideológicas, de diferentes compromisos con la realidad. Pero de todas maneras, liberalismo y socialismo han como monopolizado las estructuras ideológicas en las últimas décadas en el mundo. Como vimos en la anterior charla, esto ha entrado en crisis y está apareciendo esas tendencias nacionales que, por supuesto, no son tan, desde el punto de vista doctrinario, no son tan nuevas. Son nuevas en lo político, en su manifestación como elemento casi determinante de lo que es la nueva evolución en el mundo. Pero ya teníamos los escritos de Lis, los escritos de la economía alemana, o sea, había antecedentes de lo que podemos decir el andamiaje de lo que es el nacionalismo. Pero en las últimas décadas, el monopolio internacional entre liberalismo y socialismo está muy claro, eran las dos opciones. Y es interesante porque este resurgimiento del nacionalismo le da un lugar extraordinario al peronismo, pero ya vamos a verlo. Empecemos por el socialismo, para hacer esto un poquitito más rápido. El marxismo, siempre hablando desde el punto de vista económico, ¿qué propiciaba? Propiciaba la propiedad estatal de los medios de producción. Propiedad estatal de los medios de producción, donde la propiedad privada quedaba limitada a un mínimo minimorum, y donde el devenir de la economía se daba a través de planificación central. Entonces, propiedad estatal de los medios de producción, propiedad privada yendo al mínimo y planificación central. No hay ahora, en este momento en el mundo, alguien que pueda, o algún país donde se dé esto, quizás Cuba, o habría que ver algún país africano, pero digamos que la influencia del marxismo
y el comunismo como su expresión política, sufrió un duro golpe cuando se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, allá por la década del 80 y primeros años del 90. Pero ¿qué era el socialismo? Es interesante lo que pasó con el socialismo. El socialismo, como se lo conoce en el mundo, no tiene doctrina económica. Hacia fines del siglo XIX, el socialismo se separa del marxismo. Y es interesante lo que pasó, porque a partir de ahí, primero, el socialismo que no era marxista se definió como socialismo utópico. Incluso hubo algunos experimentos en algunas empresas o hasta en algún pueblo de cómo sería el socialismo. Ese socialismo utópico de la primera etapa desapareció rápidamente. Una vez que el socialismo abandona el marxismo, se queda sin doctrina económica. ¿Y cómo se define el socialismo? Se define como aquella estructura política tendiente a solucionar los mayores desajustes sociales del capitalismo salvaje o del liberalismo llevado a un extremo. O sea que, fíjese qué interesante, ¿no? Porque esto se ha venido repitiendo hasta nuestro mundo actual. ¿En qué se diferencia el socialismo democrático, el progresismo, llamémoslo así, de lo que es el liberalismo, que todavía no hemos definido el liberalismo? ¿En qué se diferencia? Y se diferencia en un mayor grado de intervención en lo social para ir restañando las heridas, llamémoslo de alguna manera, que ocasiona el sistema económico capitalista basado en el neoliberalismo. De ahí se entienden los subsidios a las clases más pobres, la ayuda directa, pero no hay diferencia esencial entre el socialismo democrático y el neoliberalismo. Ya lo vimos en la primera charla, cuando dijimos que no solo los partidos de derecha apoyaron el neoliberalismo, sino también los denominados socialdemócratas. Recuerden el consenso de Washington, con la impronta del socialismo español. Recuerden que Clinton, Partido Demócrata, fue uno de los más grandes propulsores de la globalización neoliberal. Entonces, ahí tenemos una opción poco cristalina, si se quiere, porque ¿cuál sería la diferencia? Los socialdemócratas, los progresistas son más humanos que aquellos que propician un capitalismo salvaje. Y vamos ahora al liberalismo. El punto esencial del liberalismo es la libertad. Ese es el valor esencial. Lo es en lo político, lo es en lo social y en lo económico es lo esencial. Es la libertad económica de los individuos. Lo que ellos recrean es la capacidad de cada individuo de determinar su propio futuro económico con prescindencia del Estado. Entonces si uno lo mira desde el punto de vista económico, desde el punto de vista práctico, ¿qué es? Es libertad económica, que se materializa además en la libertad en los mercados, libertad de mercados, libertad económica, y un Estado prescindente ubicado en la mínima expresión. ¿Para qué existe el Estado? Y existe para garantizar los derechos de las personas. Nada más ni nada menos. Tiene además algún tipo de función en lo que llamamos las necesidades colectivas. Una necesidad colectiva es muy difícil de transar en el mercado. Por ejemplo, el tema de la defensa. No se puede decir, bueno, ¿cuánto yo tengo que pagar por la defensa
¿cómo se transa el bien defensa? No se puede transar. Entonces, el Estado está confinado básicamente a defensa, parte de la seguridad, justicia, aunque la justicia en algunos momentos también puede ser de alguna manera administrada entre privados, pero digamos, en la esencia, justicia, la administración de justicia para preservar los derechos individuales, defensa, pero es el Estado en su mínima expresión. ¿Cómo vemos, dónde ubicaríamos nosotros el keynesianismo? Como ven ustedes, yo estoy yendo a lo esencial. No estamos, esto se puede adornar de muchas maneras, pero viendo lo esencial, esto es así. ¿Dónde podemos ubicar el keynesianismo? ¿Qué es el keynesianismo? El keynesianismo es una doctrina que enfatiza la necesidad de intervención gubernamental en ciertos momentos de la coyuntura económica. Si por alguna razón la inversión privada cae, hay un defecto de demanda y se produce recesión y desocupación, el keynesianismo dice, bueno, esto tiene que ser compensado con un aumento de la inversión pública o del gasto público. Quiere decir que el keynesianismo es una manera de intervención en determinados momentos de la economía o ciclos de la economía. ¿Dónde lo podemos ubicar? Uno puede pensar, bueno, el liberalismo es un gradiente. Entre los más extremos, el anarcoliberalismo, el anarcocapitalismo, que propicia directamente la supresión del Estado, el neoliberalismo con el Estado mínimo y la plena libertad individual y de los mercados, vemos que va bajando el gradiente. Pero después hay, dentro del liberalismo, ¿qué hacemos con los movimientos de capitales? Siempre se ha visto que los movimientos de capitales, sobre todo los de cortísimo plazo, pueden ser desestabilizantes. Por lo tanto, hay una parte del liberalismo que dice, bueno, hay que poner un cierto control ahí. ¿Y dónde vamos con el keynesianismo? Y bueno, puede ser que el keynesianismo sea la parte más liberal, la parte más intervencionista del liberalismo, es el extremo izquierdo del liberalismo, podemos decirlo, porque el keynesianismo nunca cortó con el liberalismo y nunca cortó con el capitalismo. Es más, a veces se lo definió como un intento de preservar las bases del liberalismo y del capitalismo frente a los avatares de la coyuntura económica. Pero también se lo puede definir como la porción más derecha del socialismo. ¿Y por qué? Porque en algunos escritos Keynes estaba muy desilusionado, escéptico con la inversión privada. Decía que la inversión privada, bajo ciertos elementos, no cumplía las funciones que debía cumplir. Hay una visión socialista del keynesianismo. Bueno, pero por ahí anda. Muy bien, tenemos entonces en la izquierda, que no es tan izquierda, la socialdemocracia, que como doctrina económica no significa prácticamente nada, pero sí como intervención en lo social, tratando de compensar los problemas sociales que construye o que puede tener lo que podemos llamar un capitalismo desenfrenado, o como se lo llamaba antes, capitalismo salvaje. En ese gradiente el marxismo ya no está en consideración, y el comunismo, pero en ese gradiente podemos encontrar alguna versión de keynesianismo, que sí sería un poco de doctrina económica acoplado al socialismo. Del otro lado tenemos el liberalismo, que es libertad irrestricta, económica, libertad de los mercados, Estado mínimo y sujeto exclusivamente a
lo que sería proveer los servicios generales, defensa, etc. ¿Qué propone el liberalismo en lo económico? Propone, si estamos diciendo un Estado mínimo, propone superávit fiscal, en la base de un gasto lo menor posible y dirigido a esos tres elementos. ¿Y qué más propone? Y propone un banco central a semejanza de lo que teníamos en el patrón oro. Un banco central destinado a proteger los movimientos de capital de las personas. Porque si yo estoy diciendo que Compañero Pablo se muteó. Activa el micrófono, por favor. ¿a dónde quedé ahora? Ahora sí, perfecto. ¿En dónde quedé? Cuando hablaba del oro. Bueno. Entonces, el Banco Central es como decía Diss en el 76. Diss, que era el presidente del Banco Central en la Revolución Militar, decía, o se lo notaba, él era más un representante del Fondo Monetario Internacional y su ideología en la Argentina que una parte del Estado Nacional. Entonces, el Banco Central, según la concepción neoliberal, es aquella institución que maneja los tipos de cambio y los recursos financieros para asegurar la máxima libertad de los agentes económicos. Máxima libertad en cuanto a la transferencia de las monedas nacionales a monedas extranjeras y a la posibilidad de entrar o salir en cualquier momento del país. Van a ver que, por supuesto, cuando uno anuncia un plan liberal o neoliberal está adornado por toda parte, pero cuando vamos a la esencia, eso es lo que proponen. Desmontar todo lo que sea regulación económica, bueno, salvo algunas cosas que no son desmontables. Por ejemplo, la circulación por la calle tiene que estar regulada. Hay ciertas cosas que tienen que estar reguladas, pero en general, desregular todo lo que se puede desregular, mantener a rajatabla el equilibrio fiscal y un banco central con el control de la moneda, el control del tipo de cambio para facilitar esa... Bueno, y acá tenemos... ¿Qué es el peronismo en esta, digamos, disputa ideológica que se ha dado en las últimas décadas en el mundo, pero con predominio de las ideas liberales? ¿Cómo se mete ahí el peronismo? ¿Qué es el peronismo? Miren, también lo vamos a analizar desde el punto de vista económico. No vamos a hacer un análisis de la filosofía y demás, aunque vamos a tocar algunos puntos, ¿no? El peronismo es una doctrina de objetivos. Y dentro de los objetivos está la concepción de la economía. Primero, el peronismo es una doctrina de política económica. No es una doctrina de teoría económica, es una doctrina de política económica. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la política económica? La felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. Algunos dirán, bueno, eso ya se sabe, es conocido, ¿qué tiene que ver? No, es de una importancia extraordinaria. Primero, cuando se habla de felicidad del pueblo, no se habla solo desde el punto de vista material, se habla desde el punto de vista espiritual. Y
¿Cuál es el componente espiritual que da felicidad al pueblo? El trabajo productivo. Miren qué extraordinario. O sea, no solo, esto también elimina el asunto de si el peronismo está a favor estructuralmente o esencialmente de los subsidios. No, el peronismo no está a favor. Por supuesto que si en algún momento es requerido los subsidios, ahí va a estar el peronismo. Pero no está a favor estructuralmente de los subsidios. El peronismo está estructuralmente a favor del trabajo productivo, que dé bienestar material. Eso sería. Pero no es solo eso. Inmediatamente es la grandeza de la patria. Es el componente nacional del peronismo. Cuando dijimos muy esencialmente, hablamos del liberalismo y del nacionalismo, ustedes habrán escuchado que yo ni siquiera mencioné lo nacional, ni siquiera mencioné la patria. Segundito. Rico café a esta hora. No se mencionó. Por primera vez aparece el concepto de lo nacional cuando hablamos del peronismo. Y está digamos, en el vértice superior. Porque es uno de los objetivos fundamentales, conjuntamente con el bienestar del pueblo, importantísimo. Miren que esto, además, significa un avance extraordinario sobre lo que propugna la economía en su economía del bienestar. Cuando los economistas quieren hablar de política económica, es economía del bienestar. Y cuando fijan un objetivo de la política económica, hablan del bienestar. Pero hablan nada más que del bienestar. Lo extraordinario del peronismo es que pone sobre la mesa lo nacional, la grandeza de la patria. Y lo pone de una manera muy sabia, les diría. Porque miren lo que dice Perón. No se puede invocar la grandeza de la patria para ir contra la felicidad del pueblo. Y después vuelve de nuevo y dice, no se puede invocar la felicidad de la patria para ir contra la grandeza de la patria. Por primera vez en una doctrina política y económica aparece el concepto de lo nacional. Pero de lo nacional, no arrasando con lo que es el bienestar del pueblo, porque ya hemos visto eso. En momentos de la historia mundial, lo nacional, la necesidad de preservar un Estado fuerte, se hizo en contra de la población, del pueblo. Acá está muy claro en el peronismo. Bienestar, felicidad del pueblo, con sus dos componentes, que es espiritual y material, y grandeza de la patria, y interrelacionado de tal manera que no se puede denunciar a uno en nombre del otro, de una y otra manera. Esto es fundamental. Fíjense que el peronismo se ubica en lo que es hoy la tendencia en el mundo moderno y le da una doctrina al mundo moderno. Pero no se agota ahí, por supuesto, aquella parte de la doctrina peronista que tiene que ver con la economía. Soberanía política, independencia económica y justicia social. Las tres banderas, extraordinarias también. ¿Puede haber justicia social sin soberanía política y independencia económica? Y algunos pueden llegar a decir, bueno, si a alguien se le ocurre hacer una colonia del país y esa colonia sería un beneficio para todos, cosa que no ocurre de ninguna manera en la realidad porque las colonias tienen otra característica, entonces se podría decir que entra en contradicción, pero no. Las colonias, los que se distinguen es que solo un porcentaje pequeño de la población es la que goza de grandes beneficios, porque es la que está ligada
a las potencias dominantes. El resto de la población vive en el vasallaje, en la subsistencia. Entonces, justicia social no puede existir sin soberanía política ni independencia económica. Ahí podemos seguir, porque soberanía política no existe sin independencia económica. Y independencia económica no existe sin soberanía política. Miren cómo se entrelazan los bienes. Esto da la idea, que lo vamos a ver ya en la próxima charla, de los objetivos múltiples que tiene el peronismo. Pero sigamos avanzando un poco más. Acá se agota, no se agota de ninguna manera. Tenemos otro concepto, la tercera posición. Tercera posición que se da en lo internacional, que cabe muy bien. El peronismo no es ni liberalismo ni socialismo o socialismo demócrata. No lo es una tercera posición, que se ve también en lo geopolítico. Pero dejemos esto un momento por ahí. También es tercera posición en lo que significa la comunidad organizada. El peronismo no es clasista. El peronismo no auspicia el enfrentamiento de las clases, sino que auspicia el entendimiento, que auspicia la conjunción. Por eso, de acá vamos a la comunidad organizada. El peronismo tampoco es una expresión política, tiene su importancia en lo económico. No es solo una expresión política, es una expresión de la comunidad y de la comunidad organizada. ¿Tiene que ver esto con lo económico? Sí, claro que tiene que ver, porque esta concepción de comunidad organizada es la que da lugar al acuerdo social, al verdadero acuerdo social. A un verdadero acuerdo social como fundamento de las políticas económicas. Las políticas económicas en la doctrina peronista no van en contra de un sector, sino que van a la armonización de los sectores. Y esa armonización de las políticas con los sectores se plasma en el acuerdo social. Entonces, vean qué interesante. Peronismo. Tercera posición. Revalorización de lo nacional. El bienestar con sus dos componentes. El espiritual, que eleva a primer nivel de trabajo productivo. Esto es extraordinario, porque, por ejemplo, ninguna de las otras, digamos, vertientes ideológicas que se observan tiene al trabajo en el centro, en el principio y fin de todos los elementos, como lo tiene sí el peronismo, y lo tiene también con respecto al concepto de nación o de patria. Y vamos empezando a cerrar. ¿Qué tiene que hacer el peronismo o la doctrina peronista con respecto al sector público? Como el peronismo es una construcción política de objetivos, cuando hablamos del sector público o cuando hablamos de moneda, crédito y bancos, o cuando hablamos de administración del comercio, ninguno de estos son objetivos. Miren qué interesante. Cuando uno habla de liberalismo, ¿cuál es el objetivo? ¿El superávit fiscal o el equilibrio fiscal? La independencia del Banco Central. ¿El peronismo qué dice? O cuando habla de keynesianismo, el grado de intervención sobre la inversión pública. ¿Qué dice el peronismo frente a esto? Todos esos son instrumentos. Lo que es valedero y lo que es permanente son los objetivos que hemos estado reseñando muy brevemente hasta este momento. ¿Vamos a tener superávit o déficit fiscal? ¿Eso es un objetivo? No, eso es un instrumento. ¿Y cómo vamos a evaluar ese instrumento? En función de que en cada momento, si yo opto por el superávit fiscal o por el déficit fiscal, es la mejor manera de cumplir los objetivos. ¿Cómo evalúo si estoy haciendo bien, si tengo superávit o déficit?
porque es lo que estoy viendo en función de si está cumpliendo el objetivo o no está cumpliendo el objetivo. ¿Qué cambio, no? ¿Qué cambio de paradigma? ¿Cómo evalúo yo el Banco Central? Un segundito. Está muy bueno este café que me preparó mi señora. Caliente. En contra de lo que dice... en contra de lo que dice el compañero de Neuquén. Acá, por lo menos yo tengo frío, así que un cafecito caliente me viene bien. Es un caso especial. ¿Eh? Es un caso especial el Gaby. Hace 5 grados bajo cero y está el remera. Bueno, ¿cómo evalúo yo la independencia o no independencia del Banco Central? Primero, no hay tal independencia. El Banco Central de la República Argentina no es la República del Banco Central de la República Argentina. No, eso iría, si nosotros aceptáramos eso iría en contra de lo que estamos diciendo, la grandeza de la patria. El Banco Central de la República Argentina es una organización nacional al servicio de la nación. No hay otra. Ahora, le voy a dar más o menos autonomía. ¿Cómo voy a elegir a su directorio? ¿Voy a dirigir un directorio apegado a la ideología del Fondo Monetario y a la ideología neoliberal, como sostienen los neoliberales? ¿O lo voy a elegir diferente? Bueno, lo tengo que evaluar en qué. Lo tengo que evaluar en función de si cumple, qué es lo que mejor cumple los objetivos que nos hemos propuesto. El comercio exterior, o la administración del comercio. ¿Vamos a dejar el comercio libre o lo vamos a administrar? De nuevo, depende de la situación. En principio, si ustedes me dicen hoy qué es lo que sucede, ya lo vamos a ver en la próxima charla y vamos a ser categóricos. Vamos a decir, Argentina tiene que administrar su comercio exterior. Tiene que intervenir el Estado en su comercio exterior. Muy bien. Ustedes me dirán por qué, y porque eso maximiza los objetivos. Fíjense el cambio extraordinario de paradigma que tiene el peronismo respecto a las otras dos corrientes ideológicas. Porque para el socialismo democrático, el progresismo, los subsidios son objetivos. Cuando para el peronismo un subsidio es un instrumento y por lo tanto hay que evaluarlo en función de su capacidad para llegar a los objetivos finales. Y así con cada uno de los instrumentos de política económica. Bueno, media hora, resumiendo, y fuimos a lo esencial. Quiero dejar eso siempre muy claro. Socialismo, el que es pertinente hoy, que tiene influencia en el mundo, no tiene doctrina económica. Está definido para restañar las heridas que deja abierto el capitalismo salvaje o el neoliberalismo extremo. ¿Cómo lo hacen? A través de ayudas directas y subsidios. Neoliberalismo. ¿Qué está haciendo el neoliberalismo? El neoliberalismo es la libertad económica, la libertad de los individuos, la libertad de los mercados, el sector público con superávit en equilibrio permanente y el sector monetario con independencia del Banco Central y mínima injerencia. ¿Esto qué es? Esto es poner los instrumentos en lugar de los objetivos. ¿Qué es el peronismo? El peronismo, en forma extraordinaria, inserta en la política el concepto de nación y le da al bienestar y felicidad del pueblo una trascendencia que no le da ningún otro elemento, que no es solo material, sino que es espiritual y que se realiza por el trabajo. Y lo que es más extraordinario de todo, que lo que tanto el neoliberalismo como la socialdemocracia toman como objetivos, para el peronismo son instrumentos. Que uno las vaya o no los vaya a actuar en función de si esos instrumentos sirven
de la mejor manera para llegar a los objetivos supremos. ¿Y qué pasa con el keynesianismo? Exactamente lo mismo. Vamos a tener inversiones públicas y gasto público para subsanar defectos de la demanda global, y depende. Si es necesario, el peronismo va a estar ahí. Ahora, si no es necesario, y el peronismo no se identifica con el keynesianismo, no se identifica con el neoliberalismo ni con el socialismo. Es una doctrina independiente que supera a las tres que dominan ideológicamente en el mundo. Bueno, y con esto vamos a, siguiendo la filosofía, 30 minutos y ahora aportes y preguntas. Perfecto, compañero. Pueden ir levantando la mano y vamos a ir dando paso a cada compañero que quiera preguntar. Por este lado. Bueno, el compañero Bruno Acevedo. Hola, licenciado. Hola, compañero, ¿cómo va? ¿Cómo Le quería anda? hacer, todo bien. Le quería hacer una preguntita capaz más específica. Dos preguntitas, lo voy a hacer lo más breve que pueda. Una referida al keynesianismo, en tanto Moreno siempre nos enseñó más o menos a conceptualizar según la teoría del valor. Los liberales clásicos, teoría objetiva, los neoclásicos, subjetiva. La izquierda marxista más tradicional, objetiva, esta izquierda socialdemócrata, teoría subjetiva. ¿El keynesianismo dónde se ubica como teoría del valor? ¿Dónde la podemos ubicar? Y la segunda pregunta sería si esto de restañar las heridas del capitalismo feroz, de la socialdemocracia, se podría equiparar con la economía social de mercado, que es lo que hablaba Guzmán con Fontevecchia, un capitalismo progresista, economía social de mercado. El keynesianismo no tiene una teoría de valor, no ha desarrollado la teoría de valor en forma que sí lo ha hecho la economía austríaca o la economía clásica. Pero si ustedes me preguntan mi opinión, el keynesianismo está más cerca de una teoría subjetiva del valor que una teoría objetiva del valor. ¿Qué quiere decir? Que el keynesianismo también apunta a la libertad de los mercados, libertad irrestricta de los mercados. Lo que hace el keynesianismo es decir, bueno, si hay un defecto de demanda global por defecto en la inversión privada, que lo compense el sector público. Pero no, eso no significa ningún tipo de adherencia, pero al mismo tiempo, nunca ha dicho el keynesianismo de que era necesario un control en determinados tipos de mercados para ir hacia los costos. Así que yo creo que el keynesianismo está más cerca de una teoría subjetiva del valor. ¿Cuál era la segunda, perdón? Eso le iba a preguntar si esto de restañar las heridas del capitalismo más progresista, si quiere, socialdemócrata, tiene que ver con esto que decía Guzmán en la entrevista con Fontevecchia, cuando era en gobierno, de una economía social de mercado, que tengo entendido que es un concepto de Álvaro Alzogaray también. Claro, en realidad es un concepto que deviene de la Alemania posguerra. Que decía, bueno, somos liberales, pero al mismo tiempo nos preocupa la sociedad, nos preocupa qué le está pasando en la sociedad. Es exactamente como hemos definido nosotros la socialdemocracia. Así que ahí lo podemos incluir a Guzmán y compañía. Perfecto, muchas gracias. Por favor. Gracias, compañero Bruno. El compañero Luis Daniel Margal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? Buen día, profesor. Una consulta. Yo estaba abocado, digamos, a trabajar la idea de llevar el peronismo a una escuela económica. ¿Usted no considera que es posible?
O sea, construir una escuela económica peronista, así al igual que, si se quiere, que el keynesianismo, que la neoclásica, pero con los fundamentos que tenemos, con los principios y valores, con las doctrinas, la bandera, construir una escuela económica. ¿Usted cree que se puede alcanzar eso? Pero, por supuesto, están todos los elementos sobre la mesa. Y le vuelvo a repetir, los elementos que yo les marqué como objetivos son los fundamentos de una nueva doctrina económica. Por eso les dije, miren qué cosa interesante, cuando la economía habla de economía del bienestar, cuando los economistas teóricos se preocupan del bienestar, no solo el funcionamiento de la economía, sino de cómo se llega al bienestar, solo hablan de bienestar material. En cambio, fíjese qué interesante, cuando hablamos de economía del bienestar, la doctrina peronista se cimienta sobre la felicidad del pueblo, que no es solo bienestar material, sino espiritual, y además sobre el concepto de nación. Esos son los fundamentos de una nueva doctrina económica, por supuesto. Y ahí están los fundamentos, y ahí están los fundamentos. Sí, bueno, bárbaro, porque yo, por ejemplo, para PIB hice un cuadro comparativo entre las distintas economías y justamente incorporé, digamos, como una escuela, el peronismo. Bueno, así que voy a seguir trabajando en eso. Quería ver su opinión. Gracias, profesor. Por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias, compañero Luis. El compañero Damián Alonso. No se escucha, ¿eh? Yo no lo escucho. Ahí está activando el micrófono el compañero. Damián Alonso. A ver, dame 2 segundos, compañero. A ver. ¿No te da la opción de poder activar? A ver, déjame. Damián Alonso. A ver, compañero, te estoy buscando. No lo podés activar vos como administrador. Tiene que el No lo puedo activar. pantalla, le aparece el botón para activar el micrófono y ahí lo activa él. Bueno, hasta que el compañero Damián pueda, vamos a ir con el compañero César Medici. Está desactivado el micrófono también, ¿eh? A ver. En la parte de abajo de la pantalla tiene que aparecer el micrófono. Justo en la parte está desactivado el micrófono para todos. Me parece que viene del administrador, ¿eh? Ahí se activó para todos. Están habilitados los micrófonos, ¿eh? Ahí está Ahora habilitado. me permitió, perdón, pero recién me permitió, hace rato no me permitía, es como que estaba inhabilitado para poder Perfecto, hablar. compañero. Avancemos. Buen día para todos. Era una pregunta breve, licenciado, muchísimas gracias por brindarnos su conocimiento. Respecto a lo que usted comentaba sobre las diferentes líneas ideológicas y el peronismo, entiendo que el peronismo, que en su momento es pragmático, utiliza instrumentos que pueden ser asociados con instrumentos liberales y a veces instrumentos que pueden ser asociados con instrumentos socialistas, digamos. Porque dependiendo de la conveniencia, digamos, podemos volcarnos para un lado o para el otro, y no necesariamente tenga que ser una política expansiva hacia el liberalismo o hacia el comunismo o socialismo. Ahora, ¿no cree usted que tenemos un problema propagandístico nosotros en cuanto a esas posiciones? Porque, en definitiva, esta idea de que al peronismo se lo ataca por izquierda y por derecha es real, digamos, porque a veces usamos instrumentos de un lado, a veces usamos instrumentos del otro, y la realidad es que vamos tratando de mechar para poder obtener los objetivos finales, que son la grandeza de la patria y el bienestar de toda la población.
Bueno, a ver, el hecho que seamos atacados por izquierda y por derecha, primero es privilegiado. Quiere decir que efectivamente no estamos identificados ni con unos ni con otros. Y que además se nos da la precedencia que tenemos que tener. En este tema de ser pragmáticos, también hay que ser pragmáticos en ser pragmáticos. Ya, este es un tema interesante de política económica. ¿Qué quiere decir ser pragmáticos dentro del pragmatismo? Uno tiene que elegir los instrumentos de acuerdo a la situación, la prognosis de la situación y la eficiencia de los instrumentos con respecto a alcanzar los objetivos. Pero uno no puede estar continuamente cambiando de instrumento. Porque hay un elemento en la economía que se llama la estabilidad de las expectativas. Uno tiene que manejar las expectativas. Entonces tiene que tener un programa coherente que pueda ser mostrado a la sociedad y que tenga rasgos de permanencia en el tiempo. Entonces, de nuevo, hay que ser pragmáticos dentro del pragmatismo. A nosotros todo el espectro de política económica lo tenemos abierto, no hay nada. Si queremos privatizar una empresa, está en nuestro derecho. Queremos estatizarla, está en nuestro derecho. Siempre y cuando nos demostremos a nosotros y a la sociedad que eso es lo mejor para lograr los objetivos que son objetivos compartidos. No sé si con esto le he contestado. Justamente ese era el punto, digamos, que se pueden usar todos los instrumentos siempre que se pueda justificar a la población y la población los acepte como justificable para poder seguir con el mismo tren ideológico que tiene el peronismo, digamos, y no hacer esos cambios que vamos para un extremo, para el otro, y poder seguir construyendo a largo plazo con un sistema económico estable que pueda variar de acuerdo a la necesidad de toda la patria, digamos. Bueno, pero sí, ese es un tema de la política, ¿no? O sea, efectivamente nosotros tenemos que llevar al pueblo cuál es nuestra verdadera posición frente a estos temas. Si nosotros no logramos decirle, miren, señores, acá los objetivos son estos y nosotros vamos a luchar desde el principio al final para obtenerlo y vamos a utilizar los instrumentos que mejor sirvan para eso, si no logramos dar esa imagen, y sí, es cierto, pero estos muchachos ¿qué son? Aprovechan de un lado, aprovechan del otro, no. Por eso es algo que tiene que lograr la política, que tenemos que lograr todos nosotros como elementos fundamentales de propagación de esta doctrina tan extraordinaria que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, compañero. Ahora sigue el compañero Damián Alonso. Sigue muteado. No sé por qué tengo debilitados todos los micrófonos. Compañero Maximiliano Sauca. Buen día, compañero, ¿cómo andan? No sé por qué. No sé si se me escucha. Yo lo escucho, ¿eh? Sí, se te Perfecto. escucha perfecto, pero el compañero que pruebe salir y volver a entrar, quizás hay una cuestión ahí, porque no es problema de configuración. Damián, ¿Por mí lo dice? Maximiliano, es tu turno. ¿Cómo le va? Bueno. Primero quería felicitarlo a los compañeros por las clases estas virtuales, que la verdad son muy esclarecedoras. Me parece que es el camino, la formación, así que bueno, felicitarlo a los compañeros por el trabajo que están haciendo. Como sugerencia, me gustaría pedirle a los compañeros si pudieran hacer alguna especie de escrito adelantando las clases para poder leer, y sobre todo los compañeros que por ahí no están muy informados sobre cuál es, por ejemplo, el plan económico ahora para la próxima clase.
Y bueno, dentro de eso quería hacerle una pregunta al licenciado sobre la cuestión de cómo nosotros ahora podemos organizarnos para lograr hacer una síntesis entre los diferentes espacios del peronismo que bueno, ¿no? hoy están tratando de articularse. Porque, por ejemplo, me quedan algunas dudas, cómo poder convocar a los compañeros y a otros sectores del peronismo a trabajar en conjunto, porque, por ejemplo, hay diferentes espacios dentro del peronismo que tienen diferentes perspectivas, cada uno de ellos tiene una lectura sobre las necesidades del pueblo, y bueno, por ejemplo, el programa de reindustrialización de Ayerbe, o el plan de gobierno que tiene Grabois sobre las cuestiones de acceso a la vivienda y el trabajo en blanco de los sectores vulnerados. Me gustaría que usted pueda hacer alguna reflexión sobre cómo pueden articularse en una unidad política las distintas vertientes del peronismo sin diluir, digamos, la doctrina ni caer en una síntesis por ahí oportunista. Primero, usted tiene que tener, o vos tenés que tener el plan económico del peronismo. Ha sido difundido por todos los medios. Y está el plan de gobierno en el libro del editorial Planeta, pero está reproducido también por todos lados. Me parece que esa sería interesante si vos quisieras para la próxima charla. Ahí tenés para leerlo. Con respecto a la unidad, hay diferentes tipos de unidad. Yo no me voy a meter mucho en eso. Ahí lo tenemos a Guillermo Moreno, que está haciendo un trabajo magnífico en esto. Pero a mí se me ocurre, y yo creo que en eso está también Guillermo, que la unidad la vamos a encontrar en la política económica. Porque el gran problema que hoy tiene Argentina, el problema que nos está destruyendo a los argentinos, está destruyendo a las empresas, está destruyendo el país, es la política económica de Milei. Entonces ahí, y es extraordinario que se empiece a utilizar, primero como bandera, peronismo o Milei. Cuando decimos peronismo, decimos doctrina peronista, y en lo económico es más o menos como yo les vine diciendo que era. Y segundo, la consigna producción y trabajo versus especulación financiera. Bajo esa consigna, producción y trabajo, podemos unir al peronismo. De hecho, se está uniendo, por lo que sabemos. Y cuando uno dice producción y trabajo, empiezan a desgranarse las diferentes políticas, que la vamos a ver en la próxima charla. Y ahí vamos a encontrar, obviamente que tenemos un tema de que uno no puede decir hoy basta de subsidio, porque es imposible dada la situación que tenemos, pero sí podemos encontrar un curso de políticas que nos lleven a abandonar los subsidios a favor del empleo productivo. En fin, yo creo que está hecho el camino. Al decir peronismo, estamos diciendo doctrina peronista, en los términos que más o menos yo les he tratado de comunicar. Y cuando decimos producción y trabajo, es todavía mucho más. Estamos diciendo qué tipo de políticas vamos a llevar adelante. Me parece que esos son los fundamentos de la unión, y me parece que ese es el camino que está transitando Guillermo Moreno. Ahora sí estoy desmuteado. Gracias, compañero Maximiliano. Compañero Daniel Alonso. Gracias, compañero. Hola, ¿qué tal, Pablo? Primero felicitarte por la exposición que hiciste. La verdad que siempre es muy didáctico escucharte con todo lo que hablas.
Y la pregunta era, que quizás no termino de entender yo, es cuáles son las diferencias desde lo económico entre el keynesianismo y el peronismo, porque la verdad que encuentro muchas coincidencias y me cuesta discernir. A ver, el keynesianismo es favorable a un aumento en las inversiones públicas como una manera de solucionar el defecto de demanda, ¿no es cierto? Pero es un instrumento. El peronismo es muchísimo superior a eso. El peronismo puede utilizar el keynesianismo como un instrumento, sí, claro que lo puede utilizar. Pero a ver, el peronismo es como si fuera la totalidad y el keynesianismo es solo una parte muy chiquita de eso. Que uno puede decir, sí, a ver, tenemos que tener déficit fiscal y bueno, depende de la situación. Un keynesiano puro de repente va a decir, siempre tenemos que tener déficit fiscal financiado con moneda. Y ese siempre no va con el peronismo. Porque el peronismo, ¿qué dice? Vamos a tener déficit fiscal financiado con moneda si la situación exige eso para llegar a los objetivos supremos. El peronismo es 100 y el keynesianismo es 5. No es un desprecio de esa teoría, sino te digo, el peronismo es muchísimo más abarcativo. Abarca la política monetaria, la fiscal, la administración del comercio, la política de ingresos. Todos los instrumentos de política económica están disponibles para el peronismo. ¿Para qué? Para llegar a los objetivos supremos. Perfecto. Y el keynesianismo es solo una parte de esos instrumentos. Bien. Entendido. Y una última pregunta, que es una duda que siempre tengo. ¿Qué instrumento se puede utilizar para manejar la inflación en una economía que esté caliente, digamos, que haya consumo interno? Porque la verdad que me parece que nunca se pudo hacer eso. Bueno, sí se puede hacer. La economía argentina hubo momentos que creció y con baja inflación. Tenemos todos los instrumentos. A ver, uno dice... la inflación hay que atacarla ¿de qué manera? ¿Por la parte monetaria? ¿Por la parte fiscal? ¿Por la parte de la política de ingresos? ¿Por la parte de administración de comercio? Y yo te digo, hay que atacarla con todos esos elementos. Mirá. Si vos me decís a mí, ¿hay una política específica para llegar a una estabilidad de precios? Yo te digo, no. Es imposible. Fíjate lo que está haciendo... a mí se me escapa el adjetivo, el animal de Milei. Fíjate lo que está haciendo. Dice, hoy estamos bajando la tasa de inflación en pesos. Como bien dice Guillermo, está subiendo la de dólares, pero no importa, vamos a parar ahí. ¿La está bajando realmente? ¿O está pisando el tipo de cambio? ¿Está pisando los salarios? ¿Está pisando las tarifas? ¿Y está reprimiendo la demanda? ¿Eso es bajar la tasa de inflación? No. Eso es compatible con el peronismo de ninguna manera, porque el peronismo tiene multiplicidad de objetivos. El peronismo, si vos le decís, ¿está a favor de la estabilidad de precios? Sí, pero está a favor también del crecimiento y está a favor también de la distribución del ingreso. ¿Me entendés? Entonces, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima charla, si Dios quiere. Perfecto, muchas gracias. Al contrario. Bueno, compañero Luis Daniel Margal y después el compañero Juan José Solima y estamos terminando. Bueno, yo para aportar, cuando hablaba Maximiliano, creo que era que preguntaba las diferencias entre, digamos, las distintas formas de peronismo, ¿no? Lo que ahora estamos llamando progre-peronismo. Yo en mis trabajos lo diferencio, ¿no?, en que las políticas económicas tienen un cómo, un para qué y un para quién, ¿no? Entonces, todas las teorías o todos los postulados peronistas de las distintas formaciones
mantienen el para quién y el para qué. Lo que cambian es el cómo, ¿no? En cambio, por ejemplo, Milei te cambia todo, te cambia el para qué, el para quién y el cómo. Yo lo veo por ese lado. No sé si le parece correcto. Bueno, sí, se puede mirar por ahí. Está bien. Es interesante porque esto mantiene el objetivo, o sea, el bienestar del pueblo, ¿no? La comunidad organizada y todo eso están en el para qué y el para quién. Lo que pasa que, bueno, por ejemplo, quizás la mirada progresista no se fija tanto en la producción de trabajo o en la producción misma, ¿no? Pero bueno, lo único que cambia es el cómo, sigue No, manteniendo los pero objetivos. hay algunas cosas, hay alguna posición que puede ser compatible dentro de la doctrina peronista y otras que son incompatibles. Si uno toma el subsidio como un elemento constitutivo de las políticas, porque, por ejemplo, parte de suponer que el desempleo es estructural y que no hay manera de lograr eliminar ese desempleo estructural, yo te digo, ese tipo se cayó del peronismo. Claro. Estoy de acuerdo, sí, sí. Entonces, porque estamos diciendo, lo que es constitutivo estructural en el peronismo es la necesidad de llevar trabajo productivo para todo el pueblo. Que si en determinado momento, en el transcurso hacia ese objetivo, vos tenés que dar subsidios, bueno, está bien, pero vos lo definís como transitorio, no Claro, como claro. elemento constitutivo que reemplaza al objetivo supremo de dar trabajo productivo a todo el pueblo. Entonces ahí hay una diferencia que hay que zanjar. Porque si no caemos en el progresismo, en la socialdemocracia. Y nosotros no queremos caer en el progresismo, en la socialdemocracia, porque sabemos que no es solución. Porque el progresismo y la socialdemocracia necesariamente confluyen con el liberalismo. Perfecto. Sí, inclusive yo considero que el progresismo, el problema es que en cierta forma se han rendido al neoliberalismo, ¿no? Como que es una estructura que no se la puede vencer, entonces es como ha pasado que el estructuralismo pasó a neoestructuralismo y el desarrollismo a neodesarrollismo. Ante el neoliberalismo tuvieron que ceder concesiones. ¿Piensa que pasa un poco por ahí? No, yo lo he dicho en la charla. El tema de que el socialismo abandona su propia doctrina económica, que en aquel momento era el marxismo, apareció a fines del siglo XIX, con los congresos socialistas. Esos congresos socialistas que dieron lugar al socialismo democrático entraron a formar parte del liberalismo o de la democracia liberal. Y sin doctrina se definieron como los restañadores de las heridas que provocaba el capitalismo salvaje. Desde ahí apareció la identificación del socialismo democrático con las prácticas neoliberales, salvo, vuelvo a decir, los subsidios y todo lo demás. Ok, gracias, profesor. Por favor. Ok, vamos con la última pregunta. Juan José Solima. ¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Gracias por esta charla que es muy esclarecedora. Una consulta. Teniendo en cuenta que el peronismo siempre fue un modelo que encaró más por demanda que por oferta, en algún momento se fueron dando ciertos descontroles y se entraba la demanda, obviamente, o por inversión o por consumo. Quizás la variable más fácil de controlar o de manejar es el consumo. La consulta es, ¿a través de qué herramientas, básicamente? ¿Fiscales? ¿O cuáles serían? Como para que no vuelva a suceder lo que ya sucedió en el 2013, por ejemplo. A ver,
Si uno recurre a la historia del peronismo, el primer Perón y el segundo Perón de ninguna manera se manejaba por la demanda global. Sí tenía que ver con la demanda global en el tema de la recuperación de los salarios, pero después se dirigía a la oferta. No lo veo ahí. Después, bueno, con Menem es otro tema y demás, pero yo no caracterizaría al peronismo como afecto a manejar la economía por el lado de la demanda. Nada más. Hablo de la última época, por eso digo, no de... ¿Cuál última época? Y digamos después de la década ganada, en el fin de la década ganada. Bueno, pero eso... Bueno, entramos en otro tipo de discusión, no podemos llamar peronismo ahí. Ahí se eligió un camino muy cercano al progresismo. Pero caracterizar eso como peronista, pero bueno, esa reabre viejas discusiones en un momento de unidad. Pero lo que sí debería dejar yo, por lo menos en claro, es que el peronismo de ninguna manera constitutivamente se apoya en las políticas de demanda. ¿Se apoya en las políticas de demanda? Sí, pero se apoya en las políticas de oferta de la misma manera que se apoya en las políticas de demanda. Eso lo vamos a ver en la próxima charla, cuando expliquemos el plan económico peronista, al cual yo invito a todos a leerlo, si pueden, ¿no? Porque a veces es difícil conseguirlo. A mí me gusta decir que el peronismo, ¿no?, crece por demanda, pero se desarrolla por oferta. Bueno, ¿sabes qué? El peronismo crece por ingresos, por los ingresos populares, que es más por demanda. Es otra cosa. Es mejorar los ingresos de la población lo máximo posible, y la distribución del ingreso a favor de los trabajadores lo máximo posible, ¿a través de qué? De la producción y el empleo productivo. Sí, por eso. Armoniza ambas, podríamos decir que armoniza ambas. Demanda y ¿Cómo? oferta van de la mano. Sí, por supuesto, van de la mano. Pero son instrumentos. Pero no se olviden de la política de ingresos. O sea, demanda global, oferta global, política de ingresos. Sector público, sector monetario, sector externo, política de ingresos. Para nosotros, el peronismo, la política de ingresos es elemento constitutivo fundamental de las políticas macroeconómicas. Cuando se habla de política macroeconómica, ¿qué dice el liberalismo? Sector público, sector monetario. ¿Y qué decimos los peronistas? Sector público, sector monetario, sector externo y política de ingresos. No podemos desgastarlo de ahí. Está bueno eso de política de ingresos, pero un poco rescatando al compañero que lo conozco, a Juan José Solima, ¿no considera? ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Margal. ¿No considera que, digamos, el traspaso de lo que fue un periodo fordista a un periodo neoliberal, ¿no?, como el actual, con financiarización de la economía, con ahorro externo, con un montón de cambios, no hacen que sea más difícil impulsar, digamos, el crecimiento desde digamos, desde la distribución, porque eso reduce los excedentes externos, ¿no? O sea, reduce los saldos externos, porque genera competencia por las divisas, ¿no? No, pero perdón. Yo dije política de ingresos. La política de ingresos es mucho más amplia que la redistribución del ingreso. No nos compremos eso nosotros. La política de ingresos va hacia la máxima retribución del trabajo productivo. No podemos decir la máxima de distribución de los ingresos de un sector. No, a la máxima retribución posible del trabajo productivo. Eso es política de ingresos.
Es mucho más que la redistribución. Por supuesto que se da una redistribución del ingreso, pero se da una redistribución del ingreso porque apuntamos a la máxima retribución del trabajo productivo. Y ahí la redistribución del ingreso no se vuelve incompatible con la oferta y con la demanda. Buenísima esa aclaración, perfecto. Gracias, profesor. Bueno. Perfecto, compañero. Creo que estamos para ir culminando la charla del día de la fecha. Hasta ahora no tenemos ninguna otra pregunta y si vos querés hacer un cierre. Sí, cómo no, hago el cierre. Buen fin de semana. Igualmente, compañero. Agradezco Chao, el chao. tiempo, valoramos la presencia de todos los compañeros del movimiento, porque esto es una charla de formación económica para todos los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista, no solamente de principios y valores, e invitamos a todos que sigan invitando a compañeros de todos los espacios. Desde ya, agradecerte por tiempo, Pablo. Chao, chao, que estén bien. Chao, Abrazo. buena semana, compañeros. Nos vemos, compañero. Viva Perón. ¡Viva Perón! Buenos días, compañeros.